Reconciliación en voz alta. Relatos de paz en Bogotá. Hola, bienvenidos a este podcast llamado Reconciliación en voz alta. Mi nombre es Camilo Amaya y quiero invitarlos a que durante los próximos minutos me acompañen en esta historia en la que la guerra lo quiso destruir todo y al final no pudo. La historia de mi familia es una historia muy particular. Yo he sido siempre el que ha estado aislado, no tenía un vínculo muy cercano como hoy con mi familia. Prácticamente yo estaba en el mundo de la calle, en el afuera, caminando, aunque estaba estudiando, pero el mundo era el mundo de la calle y de esos espacios que yo me encontré en la vida, pero no tenía un vínculo fuerte con mi madre. Siempre ha sido un vínculo de traiga y lo que traiga sirve para la casa y no más. A quien acaban de escuchar es a Carlos Humberto González, paisa, antioqueño, aunque no arrastra las heces y no exagera en la punta de la lengua. Tampoco es dicharachero, pero sí es muy pragmático y sincero. Y esa honestidad al hablar es la que nos permite hoy traerles esta historia, su historia. Carlos Humberto trabaja en el área de participación e incidencia territorial de la Alta Consejería. Muy importante, sí, pero no vamos a detenernos en eso. Vamos a ir atrás, muy atrás, para conocer en palabras del mismo Carlos Humberto lo que ha sido su lucha y su camino. Un camino que desde muy temprano tuvo sus primeros tropiezos. A los 14 años tuve un atentado en la Comuna 13, producto de un trabajo que hacíamos con comunidades eclesiales de base, con un sacerdote amigo, que era el que nos ayudaba y trabajaba con nosotros como jóvenes en un proceso social y comunitario de Belencito el Corazón, un barrio de la Comuna 13 en Medellín, donde me crié, donde me hice en mi historia de vida como líder social. Sucedió un desastre natural en el barrio y pues trasladamos como jóvenes, como el grupo juvenil, con el apoyo del sacerdote Carlos Alberto Calderón, que ya murió. Trasladamos la comunidad, la escuela, al colegio, al salón comunal y a la casa cural, y después de esos hechos fue el obispo de ese entonces, Alfonso López Trujillo, que era el obispo de Medellín, y empezaron a suceder una serie de hechos, entre ellos la amenaza a nosotros como jóvenes. A uno de mis compañeros que tenía 16 años desapareció, y esto fue después de que subió Alfonso López Trujillo y tuvimos varios episodios de amenazas y de peligro de la vida hasta el punto de desaparecer un compañero del equipo. Entonces, Carlos Humberto tuvo que salir de su barrio y empezar de nuevo. Me voy a un barrio que es París. Producto de eso, entonces me voy para París, que es el límite entre Bello y Medellín en la zona noroccidental de la ciudad. Y allí, por cosas de la vida, me dedico a trabajar y a organizar el espacio donde vivía. Yo trabajaba como ayudante de construcción, después empecé como mensajero, apenas me cambié, entonces entré a una corporación y empecé a ser mensajero, y desde allí me encontré en la vida con unas particularidades. A los 15 años conocí una familia que es como mi familia real, con la que tengo mejor vínculo en términos familiares que con mi propia familia de sangre. Y por cosas de la vida me dediqué a dar clases en el colegio del barrio París. Sin embargo, en esa búsqueda de la tranquilidad, sin renunciar al trabajo con la comunidad, la violencia apareció de nuevo, y las amenazas, y el miedo, un miedo muy real. Cuando tenía 15 años, iba a cumplir 16 años, Carlos Alberto, el sacerdote amigo, me busca, me dice: Carlos, lo van a matar. Y
con unos amigos de la iglesia, sacerdotes, me dijeron: usted tiene que subirse ya a este carro, deje lo que tenga, nosotros nos encargamos y usted se va del país. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook como @Consejería de Paz y en Instagram como @Bogotá Epicentro de Paz. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, la historia va así. Carlos Humberto tiene apenas 15 años y ya lo han amenazado 2 veces. Se fue de la Comuna 13 de Medellín para proteger su vida, pero en Bello, por su trabajo social, la situación no cambió. Por fortuna, los amigos, siempre los amigos, organizaron todo para sacarlo del país. Me sacaron a Alemania, estuve un año en Alemania donde fueron a buscarme para asesinarme y pues afortunadamente estaba en un claustro de sacerdotes y pues estuve encerrado un año en una casa, comiendo, durmiendo y ni viendo televisión porque no entendía el alemán, pero por lo menos pues haciendo algo, medio leyendo cada que aparecía un libro en español que llevaban los sacerdotes, pero un año que para mí ha sido un año perdido en mi vida, pero salvando la vida, protegiéndome. Esto lo hicieron mis amigos sacerdotes de ese momento, de todo el tema de comunidades eclesiales de base. Carlos Humberto no dominaba el idioma y prácticamente era un prisionero que se escondía para salvaguardarse. Y aunque estar en Alemania hubiera sido una gran oportunidad para otros, él solo quería regresar a Colombia. No era mi sueño, no era mi deseo. Yo creo que, y de una cosa que estoy convencido es que como estoy convencido hoy y hace 37 años, voy a cumplir 53 y hace 37 años cuando pasó esos hechos, es que aquí hay mucho por hacer en este país. Y estaba convencido en ese momento, no me provocaba, sentía que no era mi lugar, yo estaba perdido, estuve un año encerrado en un sitio, salí en 2 ocasiones y una de las ocasiones los sacerdotes en donde estaba alojado me dijeron: a usted lo están vigilando, entonces no puede volver a salir. Y la segunda vez que salí en un carro de la comunidad donde estaba y salimos a un sitio que era otro lugar, como un monasterio en Alemania. De resto, entonces yo decía a mis 16 años, esto no es vida, porque no tengo para dónde caminar, no me veo con nadie, no hablo con nadie. Fue un año bastante duro en medio pero no me provocó quedarme para nada. Si bien Carlos Humberto volvió a Medellín, no lo hizo Belencito del Corazón en la Comuna 13. Regresó a Bello para continuar con el camino de ayudar a los demás en una época en la que la violencia se tomó la capital antioqueña. Durante los 15 y los 23 años estuve primero haciendo mucho trabajo pues, como profesor nocturno, pues, autodidacta, me dediqué con lo que yo estudiaba y me dediqué a prepararme. En eso hice parte de un movimiento de jóvenes internacional que era la JOC, Juventud Obrera Católica. Me vinculé a ese proceso durante esos años, estuve trabajando y liderando un movimiento de jóvenes en Medellín bastante fuerte desde ese movimiento y bueno, en el transcurso de esa época pues conocí mucha gente, tuve encuentro con muchos sacerdotes, estuve muy cercano a todo el tema de comunidades eclesiales de base. Allí, digamos, tuve desde esa época con Carlos Alberto, antes de los 14 años, estuve con todo el tema de comunidades eclesiales de base, que hicimos un trabajo en la ciudad y que se hacía un trabajo en el país como movimiento juvenil. Y allí conocí también en esa época a quien fue mi primera esposa, con quien tuve mis hijos. A mis 24 años me casé y allí en esa época conocí a una mujer que creo que es muy interesante, María Emma Mejía. La conocí porque ella fue consejera presidencial para Medellín, para el tema de juventud, y la conocí porque fue en esa época cuando un momento bastante crítico de la ciudad, bastante violento por todo el tema del narcotráfico. La conozco,
digamos, eso es el 92 más o menos, 93 la conozco, y se estaban financiando unos proyectos por la presidencia en ese momento. Con ella como consejera presidencial, yo hice una propuesta para un trabajo con jóvenes que fue financiada y terminé trabajando con la ejecución de ese proyecto, que fue un proyecto que se llamó poco haciendo una réplica de lo que fue Ancón del 60 en términos del rock y con el concierto de Ancón en La Estrella, que fue un ícono del rock en su momento. Hicimos un proyecto que se llamó Ancón para hacer un trabajo con jóvenes en el municipio de La Estrella y fue financiado en su momento. Carlos Humberto sigue con su narración y hace un recuento de las organizaciones en las que ha trabajado. Durante esta entrevista se mantiene muy sereno, muy natural, muy tranquilo. Se alegra a su manera y con orgullo cuando dice que fue una de las personas que estuvo detrás de la creación de la Personería Delegada de Derechos Humanos en Medellín. Pero el tono cambia cuando volvemos a la Comuna 13, a Belencito del Corazón y a un suceso que bien podría arrancar el alma de un tajo. Bueno, yo no vivo de manera directa la Operación Orión. Yo estoy ya aquí en Bogotá. Mi familia vive en el Belencito del Corazón. Es una pregunta muy compleja, te cuento. El 16 de octubre de 2002, el general Mario Montoya, para ese entonces comandante de la 4ª Brigada del Ejército, dio la orden de tomarse la Comuna 13 de Medellín. La denominada Operación Orión. ¿Se da cuenta que era el mismo ejército que quiera él? La Operación Orión, la incursión militar urbana más grande en la historia del país, en la que la gente de la Comuna 13 de Medellín quedó en medio del fuego entre fuerzas del Estado, aliadas con grupos paramilitares, y milicias urbanas de las extintas guerrillas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados Populares. Más de 3.000 hombres volcados en una guerra total entre el 16 y el 27 de octubre de 2002. Asesinatos, desapariciones, torturas. Los paramilitares empezaron a llegar desde la montaña, ¿sí? Y la fuerza pública venía desde abajo, encerrando a las milicias. Lo que pasaba era que no solamente estaban las milicias sufriendo. Como lanzaron los petazos. Mis hijos, Viviana tenía 5 años, 6 años, Daniel 4 añitos, chiquitos. Un niño de 4 años y una niña de 6 años que viven la Operación Orión al frente de su casa y en la esquina de su casa. Muy complicado, murieron muchas personas, murió mucha gente conocida, desaparecieron mucha gente que quedó terminando en la escombrera. Muchos de los desaparecidos, de acuerdo a versiones de paramilitares en Justicia y Paz, fueron enterrados en la escombrera de la Comuna 13. Según las investigaciones, durante el operativo se violaron los derechos humanos de los pobladores, ocasionando desplazamiento forzoso y los llamados falsos positivos. Pero lo que viven mis hijos, especialmente mi hijo con el que hoy hay unas tensiones bastante grandes, es que uno de los comandantes de la operación lo cogió, estaba en la tienda comprando un dulce, lo cogió y lo iban a fusilar, un niño de 4 años. Es un tema muy difícil y es un tema que desafortunadamente lo supe hace menos de un año. Él dijo que había pasado, pero lo descubro yo hace menos de un año. Termino sabiendo quién fue la persona que cogió a mi niño y lo iba a matar con un fusil. Un niño de 4 años. Es una vaina paradójica. Es víctima del conflicto, pero fue victimario. Y hace parte hoy de las mesas de víctimas en la ciudad, en Bogotá. Carlos Humberto, que por ese entonces ya vivía en Bogotá, intentó sacar a sus hijos para protegerlos, pero no fue posible. Y entonces la misma comunidad los protegió y evitó que los ultrajaran. Es algo que aún hoy ellos recuerdan. Hemos conversado del tema. No ha sido fácil, Camilo, pero ha sido muy importante porque, digamos, también han salido reflexiones del momento y del dolor. Yo creo que hasta hace poco, por ejemplo, con mi hijo hicimos catarsis sobre el tema.
pero él reconociendo que tiene todos esos recuerdos de recordar la gente que murió, vecinas, señores y señoras del barrio, pero también ellos dicen, pero es que es nuestro lugar, y nuestro lugar no tenemos por qué salir corriendo. Aquí no todos somos malos, no todos somos violentos, aquí hay una posibilidad, aquí entendemos la vida de una manera distinta, y eso lo hablábamos con Daniel especialmente. Con Viviana es un poco, ella es mucho más parca, menos social, pero ella dice, es de las que decía, no papá, no tenemos por qué irnos, es nuestra casa, es nuestro barrio, es donde nos hemos criado, pero es donde tenemos nuestros amigos también y donde tenemos nuestra historia. Y nuestra historia, Viviana me decía una cosa muy bonita, es que nuestra historia no nace cuando nosotros nacemos, nace es porque tú vivías aquí. Ya son 22 años en Bogotá, trabajando en la defensa de los derechos humanos. Tiempo en el que la capital, como suele hacerlo con todos, de diferentes formas, abre las puertas y genera esperanza. Esta definitivamente, Camilo, es la ciudad de las oportunidades. Esta ciudad me brinda no solo el amor, que es quizás la relación de pareja que tengo con mi esposa, ya de 22 años. Ingrid ha estado ahí, latente, permanente. Ha sido mi compañía, ha sido mi motor, pero ha sido la fuerza en medio de los dolores, de la tristeza, de la desesperanza, de trabajar en este país por la paz, como lo hace ella, por la vida, por los derechos humanos. En eso hemos caminado este país, en este país que se habla de la Colombia profunda. Ahí digamos que hemos sido soporte y ha sido, digamos, como lo vital también para sacar mi carrera profesional adelante, mis estudios, pero también el anhelo de soñar con un país distinto y un país posible, aportando en términos del tema de paz y derechos humanos. Y no he dejado de estar cercano a las ONGs y al mundo pues, de los derechos humanos, siempre trabajando en el tema de los derechos humanos, de la paz y de la vida, siempre. Carlos Humberto ha aguantado las adversidades con dignidad y ha aprendido que si bien el callejón puede terminar en una pared, siempre hay una salida, pero eso no quiere decir que el miedo no esté latente. Pues el miedo está ahí, es latente, pero no nos puede quitar la oportunidad, ni de seguir viviendo, ni de seguir haciendo, ni de seguir luchando por la gente. No le tengo miedo a la muerte, porque creo que no pienso en ella, pero el encontrarse con situaciones como la que te contaba frente a mi hijo y saber quién fue el que cogió a mi hijo y de 4 añitos y casi lo asesina o lo desaparece, pero pues le puso el fusil en la cabeza, es una vaina muy dolorosa y le da a uno impotencia, rabia, miedo, dolor, pero le dan ganas a uno de acabar con el mundo. Entonces es un poco como la resiliencia, la reconciliación, pero la lucha por la vida también. Yo creo que es eso, la lucha permanente por la vida. Creo que en medio de todos los hechos y sucesos vividos, entender la reconciliación, entender la construcción de la paz y de la lucha por los derechos humanos, aquí hay una apuesta por el perdón y creo que se ha logrado transitar al perdón de los violentos, de entender que hace parte de nuestra vida pero que no puede pasar en vano. Sin embargo, creo que, como dicen los abuelos, en el corazón está el perdón y hoy lo tengo en mi corazón, frente a esos hechos violentos que he vivido yo, pero que ha vivido mi familia, especialmente mis hijos. Pelear contra el miedo y a la vez recordar para hacer la memoria colectiva, porque no hay mejor manera de garantizar la no repetición recordando lo sucedido. Quiero darle las gracias a Carlos Humberto González por sentarse con nosotros y contarnos su historia. Bueno, una parte de su historia. Y a ustedes por escuchar este podcast llamado Reconciliación en Voz Alta, un producto de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Hasta una próxima ocasión. Reconciliación en Voz Alta. Relatos de paz en Bogotá.